Nada, entonces, como venía diciendo, súper importante este aporte de la compañera porque, claro, en efecto, pues casi nadie estaría dispuesto a invertir en una empresa pues que apenas está empezando y que yo no sepa cómo es su comportamiento. Y un banco, por eso generalmente es el mayor aliado, porque ellos me prestan pues a partir de esos respaldos que sean esos activos que yo vaya a adquirir, ¿sí? Entonces, por eso ellos casi siempre son el primer aliado de todas las organizaciones. Entonces, mmm, nada, debe existir de por medio ese apalancamiento, que sí es importante, que si yo tengo un buen comportamiento y un buen historial frente a ellos, en otros momentos, pues yo no necesariamente siempre vaya a tocar ya las puertas del sistema financiero, sino que pueda ir a buscar pues, dineros o recursos pues, de personas que ya, miren, yo pueda demostrar un comportamiento y bueno, puedan tener, digamos, ese interés en invertir, ¿cierto? Nada, como Profe, todo. Hola. le hago una pregunta. Por ejemplo, en el caso de uno, pues, en una empresa, tener que ir al tema de endeudarse o para algo, pues es preferible hacerlo con entidades financieras o con los socios de la empresa, pues. Sí, porque Es pues supongo que que con las entidades financieras va ese tema que de pronto ¿cómo se llama? Los intereses de pronto pueden ser un poco más altos, pero que también el tema de los socios no sea, pues que muchos no sean como tan flexibles en ese punto. Entonces, ¿cuál sería como pues una mejor opción ahí? La mejor opción es el análisis personal de cada gerente. Por lo que les decía ahorita, no hay fórmula secreta para ninguno, ¿cierto? Y bueno, y no todos los entornos son los mismos. Entonces hay empresas donde miren, tienen hasta asociaciones o gremios tan fuertes, lo hablábamos cuando hablábamos del mercado de capitales, ¿se acuerdan que entonces habían unos bancos de segundo piso que estaban enfocados, eran unos gremios en particular? Miren, hay gremios tan fuertes que pueden tener esos recursos, pero hay otros que no lo tienen, entonces tienen que ir al sistema financiero normal a adquirirlos, ¿cierto? Eso en cuanto, por ejemplo, deuda. En cuanto a socios, hay lo mismo, hay gremios tan fuertes que pueden unirse y se unen varias empresas o varias agremiaciones y consiguen los recursos para desarrollar el proyecto y no tener que ir a entidades financieras. Pero hay otros que en definitiva, si no es a través de recurso financiero, no se obtiene. Además, recordemos que los dos me van a costar, es decir, yo a los dos les tengo que devolver un rendimiento. Yo tengo que identificar y hacer muy bien ese análisis, chicos, por eso ahí es tan fundamental es la perspectiva o ese rol de un financiero en la organización, que pueda, miren, no solamente a hoy determinar, listo, ese recurso, cuánto es en tiempo real o en tiempo actual, es decir, qué sé yo, 200 millones a una tasa de cuánto, sino también proyectado, es decir, entonces lo vamos a pagar en 5 o 10 años a una tasa de tanto, pagando entonces cuotas mensuales de tanto capital e intereses, mientras que si es a socios, entonces a los socios no se los vamos a pagar en 5 años, sino que esperemos que ellos van a quedarse dentro de la organización, entonces puede existir un tiempo más, un lapso más largo de tiempo, ¿cierto? Y que a ellos se les brinde otros elementos de beneficio, no solamente en términos de un rendimiento mensual, yo qué sé, sino un porcentaje en la empresa. ¿Sí? No solamente la perspectiva de accionista, sino de socio. Esa sería otra. Pero muchachos, de que los dos me cuestan dinero, sí, los dos me cuestan. Lo que pasa es Profe, que, pero hola, qué pena, que también dependerá de pues el tipo de proyecto y la finalidad. Si es un proyecto que no requiere mucho dinero, pues uno finalmente se le presta con los socios. claro, miren, hombre, así sea uno, sin necesidad de pedirle a socios, yo qué sé, uno vende el carro, la moto, no sé, cualquier cosa y trata de financiarse sin necesidad de buscar esas otras personas, ¿sí? Pero claro, obvio también todo va a depender de la magnitud del proyecto de que estemos hablando, ¿cierto?
pero generalmente, pues cuando se habla de... Ah, bueno, no, ahorita ya vamos a hablar de eso, es que hoy, como el tema no es tan largo, ahorita vamos a buscar noticias para la última parte de la clase. Y vean, muchachos, para hoy sí hay unas pues supremamente interesantes y en el sector de ustedes sí que es cierto y que va muy enlazado a todo el sistema pues como de endeudamiento que están sufriendo las empresas ahorita. Entonces, nada, dejemos el tema como aquí, pero continúa. Tenemos entonces que este análisis de endeudamiento, así como todos los otros, es decir, liquidez, rentabilidad, tienen también sus diferentes perspectivas, ¿cierto? En este caso tenemos el histórico y las perspectivas, pero estas más en términos de proyección. Entonces tenemos el nivel de endeudamiento, que es el histórico, con nivel de endeudamiento, concentración y el apalancamiento, es decir, la capacidad que se tiene para asumir. Y desde el pago o la capacidad de pago tenemos unas perspectivas que son, digamos, las que más se proyectan. Nosotros estas no las vamos a abarcar porque, como les digo, son más en términos proyectados y nosotros no, desde el análisis no hacemos eso. Entonces, nada, las vamos a mencionar. Claro que el flujo de caja libre sí lo vamos a ver, pero no en términos de la cobertura pues, de intereses. O bueno, allá miramos cómo lo aplicamos. Tenemos entonces desde esta perspectiva impacto de la carga financiera, cobertura de intereses desde la utilidad operacional o desde el EBITDA, que ya sabemos que es la utilidad neta, o desde el flujo de caja libre. Tenemos la cobertura del servicio a la deuda desde el EBITDA o desde el flujo de caja libre, que son perspectivas completamente distintas, y la relación deuda financiera desde el EBITDA y desde el flujo de caja libre, ¿cierto? Ojo, si bien, por ejemplo, la utilidad operativa, el EBITDA son estáticos, este análisis es más proyectado, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, no nos vamos a concentrar allí. Tenemos entonces como los indicadores más utilizados, la razón de endeudamiento muestra qué proporción de los activos han sido financiados con deuda desde el punto de vista de los acreedores. Equivale a la porción de activos comprometidos con acreedores no dueños de la empresa, es decir, los que me generan recursos tanto de corto como largo plazo para el funcionamiento normal de mi organización. ¿Van a copiar las fórmulas? Profe, sí. Listo, entonces los espero. Profe, ¿por qué lo dice con fastidio? No, me das risa, porque hice la pregunta en el otro grupo y casi me cascan. Que no, que como así, que la copiaban después. Entonces, nada. Chicos, de estas, todas las vamos a utilizar, porque son realmente, ¿qué? 4 o 5 fórmulas. Pero, profe, y todas son así, pues, real. ¿Cómo así? Pues todas son así que se ven tan sencillas como Ah, él. sí, este análisis es muy sencillo realmente. Ah, listo, profe. Listo, entonces mientras la copian voy a ir guardando la otra. Profe, ¿puedo comentarle algo y usted me da, pues, sí, es sobre algo que le pasó a un amigo con una empresa? Profe, él compró, pues, un negocio de comidas rápidas, pero el negocio se puede decir que es como, pues, que era medio caché, ¿sí me entiende? Pues Sí. la hamburguesa o la comida más barata que él tenía era de, pues, aproximadamente como 12.000, 13.000. Entonces, pues él cogió el negocio, profe, y empezó, y le empezó a ir muy bien, y llegó un punto, profe, en que el negocio, como por decirlo así, se estancó. Entonces, a él le daba para pagarle a los trabajadores, ¿sí me entiende? Y pues como los implementos, la materia prima para hacer todo lo del negocio, pero ya no le estaba dando rentabilidad a él. Y eso que pues él también pues ayudaba en el negocio, él era el que hacía los domicilios y todo, pero ya llegó un punto en que el negocio le daba para pagarle a los trabajadores y a la misma producción de él. Entonces él no estaba generando ingresos para él, pues como por decir así, como dueño del negocio. Sí, como Entonces, mejor dicho, rentabilidad o ganancia. Exacto, simplemente él estaba trabajando como por neutral, por no dejar de pronto el coso de atrás y porque tenía gente pues al mando, entonces le da como, por decirlo así, pesar dejar esas personas sin trabajo. Entonces, pues en un caso de esos, profe, ¿qué es lo más recomendable? Cerrar. No, pues ¿cómo? No, lo Pues más porque él recomendable es vendió. reducir costos y gastos. Porque él vendió. Corte de personal. No, Pues,
Ojo, no Profe, es que necesariamente realmente el tenía... personal, sino que, pues, a ver, estamos hablando desde una empresa de servicios, ¿cierto? Entonces, claro. Pero no, mentiras, pues sí, pues como una reinvención, pues o como repensarse, como no sé, algunos procesos o... Mira, es que esa reducción de Profe, costos y porque, por ejemplo, gastos va desde todo, es decir, no solamente la reducción de personal, sino la reducción de procesos, mire, por ejemplo, listos de alimentos. ¿Qué materiales, pues qué elementos, qué recursos utilizan para la realización de esos productos? Ojo, miren qué proveedores tienen, si se pueden cambiar conservando la calidad del producto. sí, profe, Eh, porque realmente pues ellos mantenían pues como un lineamiento de que pues las hamburguesas eran y lo que vendían pues eran de buena calidad, pues eran de ese tipo de que pan artesanal, entonces también era como muy difícil dar un cambio en la calidad del producto porque supongo que los clientes que tenían ya estaban, por decir así, acostumbrados a eso, ¿cierto? Ujú. Entonces era como cambiarle pues el fin al negocio A su y amigo todo. que sí Entonces era a lo cliente. último él optó por la venta, pues él a lo último optó por la venta, pues él vendió al último el negocio, pero sí me pareció como interesante saber que de pronto podría hacer uno ahí para salvar eso. No, o sea, cosas para haber hecho varias, pues realmente, es decir, es que uno le va buscando estrategias. Eh, Reducir costos y gastos, no solo en términos de personal, sino lo que bien decía también la compañera ahorita, procesos, elementos utilizados. Si hay algo, y es que si tenía una ubicación en particular, ese sí, pues grave, por así decirlo, porque pues digamos ese me imagino que sería un punto estratégico y ya estaba reconocido en ese sector por estar ahí. Y muchas veces, muchachos, eso me cuesta mucho. Es decir, ese tipo de ubicaciones o yo qué sé, a veces esos tipos de negocios de hamburguesas artesanales tienen unas ubicaciones muy puntuales y eso suele salir muy costoso. Esas Ah, ubicaciones Profe. suelen profe, costar. otra cosa, él, pues la ubicación que él tenía, yo también decía que de pronto un punto negativo era que alrededor, o pues por la misma cuadra, habían muchos negocios de comidas, pero no por decir así tan cachés como la de él, ¿sí me entiende? El Mm, negocio de él Era más quedaba ahí, y económico. dos negocios más allá había pues también otro de comidas, pero donde usted podría conseguir una hamburguesa a 7.000. Entonces, también era ese, como ese duelo ahí de precios que muchas veces de pronto, si usted no tenía para la cara, se iba para allá. Entonces, yo también pensaba que era como un tema, en calidad de pronto no hacían competencia, pero en precio sí. Entonces, ahí no, y ahí también sí muy jugaba de pronto la complejo. mala. Y más por lo Sí. que me estás diciendo, si en el sector había esa otra competencia, y es decir, así no fuera directa, así no fueran hamburguesas, pero comidas, digamos, más económicas, muy complejo, porque no es lo mismo decir aquí en Medellín, yo que sé, en Laureles, donde casi todos los restaurantes son diferentes, hay mucha variedad, pero en términos del costo, es decir, uno casi que, bueno, cualquiera que entre porque el costo va a ser muy similar, o sea, son costosos. Entonces, sí me hago entender, pero si la contrapartida es que los otros son iguales o de otro producto, pero mucho más barato, ahí también entonces hay algo muy complejo, porque entonces, bueno, esa competencia sí de cierta forma me va a impactar mucho. Eso por un lado. Lo otro, qué sé yo, vea, muchas veces ese tipo de negocios también sacan líneas económicas. Es decir, también competir con con otro tipo de productos. Miren, muchachos, esta hamburguesa, El Corral, las hamburguesas del Corral, pues a mí me han parecido costosas casi toda la vida, pero ellos tienen unas que son como la hamburguesa del día, ¿sí? Donde, pues, bueno, para mí sigue siendo costosa de cierta forma porque que son que como 20.000 o 21.000 pesos y uno con eso se compra un super almuerzo, pero, pero Comprados. pero son ricas, pues es decir, son buenas. Y bueno, de comprar una en 35 o 40.000 pesos, bueno, estas del día son a la mitad. ¿Sí me hago entender? Entonces, también buscarle la forma a través de otras estrategias, conservando, pues, de cierta forma mi particularidad, yo que sé, que sea hamburguesa artesanal, pero buscarle otras líneas. Eso también pudo haber sido estratégico. Profe, muchas gracias. Listo.
Listo, nos vamos para la otra, endeudamiento, leverage o apalancamiento. Esta razón deuda patrimonio muestra la proporción de los activos que ha sido financiado con deuda, es decir, cuántas veces se ha comprometido el patrimonio, por así decirlo, desde el punto de vista de los acreedores, corresponde al aporte de los dueños comparado con el aporte de no dueños, ¿cierto? Es decir, los que sí tienen pues participación dentro de la organización y los que no. Entonces, esta es la fórmula, nivel de endeudamiento total pasivo sobre patrimonio. Este me da en veces, el anterior me da en porcentaje. Es importante tener esto en cuenta también. Igual ahorita en el ejemplo lo vamos a evidenciar de mejor forma. Entonces, nada, me avisan cuando la... Profe, perdón, en el anterior era endeudamiento o qué? Pues en este es endeudamiento o apalancamiento, en el anterior no Razón de endeudamiento. razón, Ajá, gracias. la anterior era razón de endeudamiento y este nivel o mejor razón deuda patrimonio, así lo vamos a llamar en el trabajo. Listo, razón, deuda, patrimonio. Ajá. Dos. ¿Listo? No, profe, espera un momentico. Bueno. Profe, ya. Bueno, vamos entonces con la concentración de endeudamiento. Tenemos entonces este indicador permite mostrar en dónde se encuentran concentrados los pasivos, si en el corto o en el largo plazo, y así muestra la estructura de capital de una empresa. La concentración se mide mostrando la participación de los pasivos corrientes y así los pasivos no corrientes en el total de pasivos. Miren, entonces tenemos concentración a corto plazo, pasivo corriente sobre el total del pasivo. Esto me da un porcentaje, el largo plazo lo mismo, pasivo no corriente sobre el total del pasivo. Listo, igual ahorita vamos a identificar bueno, cómo se hace y lo que implica puntualmente. Entonces, esta concentración es supremamente importante. Además, porque de cierta forma también me implica, bueno, el compromiso de la organización en términos de corto y largo plazo, pero también lo que representa. Ya sabemos que si hay mayor concentración en el corto plazo, ¿qué puede decir? Que entonces la empresa no va a tener que, a ver, si está muy endeudada en el corto plazo, ¿qué implica? No tiene liquidez. No tiene liquidez.
Exactamente. Entonces, ojo, supremamente importante. Eso imposibilita que tenga mayor liquidez para operar en términos del corto plazo. Y ojo, que no solamente también es eso, entonces fuera de que no voy a tener liquidez, pues la rentabilidad también se va a ver supremamente afectada. Entonces, por eso este es tan importante. Y bueno, y le pregunté muchas veces a ustedes, bueno, en caso de endeudarme, ¿cómo lo hago? ¿Corto plazo o largo plazo? ¿Cierto? Entonces es aquí donde también viene ese aspecto tan importante a jugar. Ya sabemos que cuando es a corto plazo, pues, el nombre lo dice, tiene que ser cada periodo, o sea que impacta liquidez, pero que si es a largo plazo, me libera de cierta forma de cierta cantidad en el corto plazo y pues voy a tener más, ¿cómo será la palabra? Más forma, por así decirlo, de trabajar en términos del corto plazo, puesto que como mis deudas son a largo, entonces tengo mejor forma de moverme en el corto. Es decir, no me voy a ver tan comprometido en el corto plazo. Bueno, me avisan cuando ya. Ya puede pasar. ¿Seguro todos ya? Sí, profe, ya. Listo. Todo bien. Y tenemos la última, que es cobertura a gastos financieros. Muestra las veces que la empresa puede cubrir los gastos financieros con sus respectivos resultados operativos. Entonces, en esta tenemos cobertura para gastos fijos, donde está la utilidad bruta, que ojo, recordemos que esa utilidad bruta es generalmente la utilidad ya sacando los costos y gastos, ¿sí? Es decir, entonces esta me está hablando casi que netamente del deber ser de la organización. Utilidad bruta sobre gastos fijos. Ahorita también vamos a ver esos gastos fijos desde dónde los vamos a asumir. Porque cuando los cogemos del estado de resultados, que solo me muestra gastos administrativos y de ventas, pueden quedarse otros elementos por fuera. Entonces, estos gastos fijos se van a asumir es desde el balance general con los pasivos corrientes. Igual ahorita, pues en el ejemplo lo vamos a ver más claro. Profe, eso está en número de veces. Sí, señora, este también me da número de veces. ¿Qué tantas veces puedo cumplir con esos gastos? Profe, siempre y cuando uno no le den, pues, que se multiplica por porcentaje, alguno asume eso, que es por número de veces, Sí. o no necesariamente. Bueno, no necesariamente, porque algunos no solamente en veces, sino me da un número entero, ¿cierto? O sea, habría que mirar. Por eso sí, importante la aclaración. Tanto sí Sí, fue el primero, no, el segundo, que fue con respecto al patrimonio, y este me da número de veces. Profe, es cierto que cuando es en porcentaje, ahí sí es necesario ponerle, ¿cómo se dice? Después de la coma siquiera dos números más. Al menos uno. Porque, Al menos uno, ahorita les voy a mostrar por qué. Más sí, que pero todo porque, en por estos. ejemplo, en ese trabajo de leva que usted nos mandó, cuando uno saca la ponderación, si uno no le pone el decimal, él te da un número más alto. Pues daba un poquito más alto, entonces el resultado, yo pues como que daba diferente, yo lo ensayé de las dos formas y si usted lo ponía el decimal así completico, daba una cosa, pero si usted le ponía ya un poquito, pues el otro decimal, ya ahí sí le daba lo que, pues como más seguro, no sé. No, es que ya sé lo que me estás hablando porque en la Ajá, asesoría con el otro grupo, sí. una compañera me mostró, pero es que ojo, es que ustedes yo no sé por qué no llevan el valor desde la celda, sino que lo tienen que escribir. Ojo, si usted en la celda, listo, no puso la celda que te mostrara decimales, pero te dio ese ¿Cómo? valor, ¿cierto? Si tú arrastras el valor desde el resultado, Sí. independiente
si pusiste decimal o no, te va a dar el valor correcto. Sí, yo lo arrastré, profe. Entonces no tenía por qué dar distinto. No, profe, sino que es que si usted en la celda, si uno en la celda no la tiene con porcentaje, entonces él se lo da fijo. Entonces ya a la hora de que uno No, pone, es que ya eso entonces, es otra cosa, que no esté en porcentaje, porque es que, por ejemplo, lo que la compañera me decía es muy lo que me estás diciendo al principio, es decir, ay, es que no me acuerdo, yo qué sé, 14,5, yo no me acuerdo si ese era el resultado, yo creo que no, pero supongamos, el resultado da 14,5. Si yo lo aproximo, es decir, no pongo decimales, ¿cómo me va a dar? 15, ¿sí o no? sí, Entonces da no será 15. lo mismo cuando yo vaya a hacer la otra fórmula, no es lo mismo hacer la fórmula con 14,5 que con 15. ¿A qué me refiero? ¿Qué importa que yo no pusiera decimal en la fórmula? Si yo me traje igual el 15, él no lo está asumiendo como 15, sino como 14,5, porque yo no tengo es que lo muestre con decimal, pero él sí coge el valor real para la fórmula. Pero la compañera, por ejemplo, no se trajo el dato del resultado, sino que copió el 15, por ejemplo. O sea, no es que hubiera sido 15, sino que se llevó, lo copió, o sea, copió el resultado. Y ahí era Sí. donde no daba el resultado. Mm, Entonces, por eso es que yo cuando esté haciendo fórmulas, yo me tengo que traer, si son fórmulas que vienen de resultados de otras fórmulas, yo me tengo sí, que traer es el valor de allá para que me lo ponga correcto. completo. Si no, no me lo va a tomar así. Porque claro, nosotros, ¿cómo lo vamos a poner? Pum, de una, aproximado. Y ahí ya no me va a dar el valor. Ya. Profe, Hola. usted tiene ahí el Excel que nos explicó la clase pasada abierto. No, pero ahorita lo abro, pues no hay problema. Es que es para decirle eso, profe, porque nosotros, por ejemplo, en el trabajo ya nos falta, pues el trabajo general del hotel, nos faltaba una cosita, pero necesitamos saber qué hacemos con eso, porque me pareció raro, pues, lo que estaba dando, o lo que le dio a usted. Es que ese no era el trabajo de ella, ese era de una niña, ¿cierto, profe? Pero es del mismo hotel. Pues sí, pero ella dijo que ella no sabía si los resultados estaban buenos, porque yo también me fijé en eso. Ah, A sí, mí o no, sea, a mí habían no, datos que no estaban... Ah, porque, bueno, pues era eso, profe. porque, por Porque ejemplo, era que, la utilidad antes de impuestos me daba una cosa muy diferente a lo que le daba a ella ahí. Y la utilidad después de impuestos, pues también me daba una cosa muy diferente. Entonces, obviamente yo no sé si yo soy la que lo tiene bueno o ella es la que lo tiene bueno, entonces no sé. no, profe, lo pequeñito ahí era que la utilidad antes de impuesto, a mí en todos los años me daba lo que le da a ella, haciéndolo de esa manera. Pero cuando usted ya iba a la utilidad después de impuestos, solo había un año que no daba, que era creo que el 2015, que a ella le daba 300 y punta, y en los datos que usted nos mandó del hotel, ellos tenían una pérdida en ese resultado. Entonces yo decía como que allá, ¿por qué le da tanto si hay una pérdida? Y ese coso no tenía impuestos, entonces yo ahí fue lo que no entendí. Ahorita lo miramos más bien, pues Bueno, que eso hágale así pues. sin verlo es muy berraco. Listo, profe, hágale. Sí, no, así sin verlo, pues Y como yo que no. explico bien. Bueno, y niña. Terminemos aquí que ya vamos a terminar este aspecto. Listo, hasta este punto, generalmente se la llama análisis integrado LIREN, que tenemos razones financieras vistas hasta el momento permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido su comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer, por ejemplo, proyecciones a corto, mediano y largo plazo o simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos y a eso pues hay lugar. Miren, obviamente desde liquidez, desde rentabilidad, uno evidencia aspectos que son susceptibles a ser corregidos, ¿cierto? Ojo, que no se corrigen, ay, corrijamos el dato, no, que son de decisiones anteriores, es decir, desde la contratación, desde la compra de la materia prima, desde el procesamiento de esos elementos, del tiempo, es decir, yo no cambio un dato o yo no cambio un valor solamente con el hecho de decir, ve, este indicador hay que mejorarlo, se tiene que cambiar. No, entonces ese se tiene que cambiar, es que hay que tomar decisiones al respecto para que se mejore ese elemento, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. En ese orden de ideas tenemos entonces ese LIREN,
involucra los tres elementos que hemos visto: liquidez, rentabilidad y endeudamiento, que conlleva a este nombre, que también podemos encontrar los indicadores así, es inductores de valor, ¿cierto? Sin embargo, todos los indicadores que hemos visto son los básicos y bases para hacer un análisis financiero integral, ¿cierto? Que es lo que desde el principio de la asignatura, pues, es el objetivo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Esos inductores de valor, pueden existir otros adicionales en términos digamos, desde la perspectiva que se esté analizando en la organización, o desde el proyecto que se vaya a ejecutar, o si se va a vender la empresa. Ahorita lo veníamos hablando, ¿cierto? Por eso es que estos inductores generalmente entonces tienen estas dos perspectivas, que son operativas y financieras, ¿cierto? A la luz de esos dos se empiezan a tomar decisiones. Y obviamente en pro de mejorar todas estas perspectivas, pues, que hemos venido hablando, ¿cierto? Finalmente, digamos, esto conlleva ¿a qué? A esto que tenemos al final. ¿Qué es lo que significa? Ganancia bruta en ventas. Oigan, revisen el cuaderno a ver al principio, significa otra cosa. ¿Cuál, profe? El GBV. Sí. Gasto de los bienes vendidos. Ay, no, estos muchachos me van a matar. Yo no Eso se ría, no. participe, No, profe, idiota. ¿qué? Ave María, al principio, yo creo que la semana pasada lo hablamos. Ay, no. Profe, no es gestión basada en el valor. Esa es. Uy, Ave esa María. Juliana. Yo le dije a Juliana que Te era eso. te merece un punto para el 5, partido. ya gané. Está bien. Eso sí, ella es calladita, pero vea, dio la parte Claro. bien. Calladita, pero atentica, ¿no? Eso es muy importante. Chicos, gestión basada en el valor, donde ya sabemos que, listo, si bien el tema fundamental será el aspecto financiero y de generación de rendimiento y de rentabilidad, pues se logra a partir de otros elementos, como son los empleados, los procesos, el buen trabajo con el cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que es un complemento y es un resultado de un buen manejo de todos los procesos. En ese orden de ideas, entonces también venimos acá, donde hablamos del flujo de caja libre, que ya sabemos que lo vamos a ver despuesito, pero que implica los ingresos y salidas de dinero como tal, donde entonces estas tres perspectivas, o desde los tres indicadores, mostrarán unos elementos supremamente importantes. Por ejemplo, desde la liquidez hacia el endeudamiento, entonces la capacidad de pago, el servicio a la deuda, es decir, lo que la empresa está generando en términos del corto plazo para asumir esos elementos. Cuando hablamos desde la rentabilidad y el endeudamiento, entonces la estructura financiera, es decir, el WACC, el costo ponderado, desde dónde salen mis recursos y cuánto me están costando, es decir, entonces si sale de endeudamiento, ¿cuánto me puede costar? Si me sale de patrimonio, ¿cuánto me puede costar? Y bueno, toda esa discusión que tuvimos ahorita en términos de qué será lo mejor para una empresa en particular. Y cuando hablamos desde la rentabilidad hacia la liquidez, estamos hablando entonces de la eficiencia de los recursos, ¿sí? La eficiencia de los recursos. Recordemos que cuando veíamos rentabilidad, no solamente evidenciábamos la rentabilidad desde las márgenes, es decir, desde el estado de resultados y los resultados de cada uno, sino también lo que me rentaban los activos, patrimonio, los mercados, la palanca financiera de mercado, la operativa, es decir, otras perspectivas que también me generan pues un rendimiento en particular, ¿cierto? Entonces, digamos, hasta aquí podríamos hablar de este análisis integrado LIREN, pero cuando hablamos de análisis financiero integral, ya sabemos que son todos estos más las otras herramientas que vamos a ver, bueno, este mes que nos sigue, entonces casi que las que vamos a ver en mayo. Es decir, las herramientas que vamos a ver en lo que falta de la asignatura están enfocadas, ojo, ya no como un análisis financiero puntual, sino que son herramientas adicionales
para ese análisis financiero, ¿sí? Que también serán entonces relevantes para poder determinar el estado de una organización en un momento determinado, ¿sí? Entonces, bueno, y que de cierta forma también vienen alineados a algunos elementos como este, pero bueno, lo iremos viendo en ciertos momentos. Bueno, listo, a ver para que cerremos al menos entonces la presentación. ¿Qué tenemos? La filosofía del rico versus el pobre es esta, nos dice pues Jim Rohn. El rico invierte su dinero y gasta lo que le queda. El pobre gasta su dinero e invierte lo que le queda. Miren, esto me pareció interesante no solamente en términos de riqueza, pues de dinero, sino también de riqueza mental. Es decir, miren, así yo no tenga muchos recursos, no gane mucho, eso no implica que no pueda invertir, ¿cierto? Yo también debo tener una cultura de ahorro, por ejemplo, y que cuando ya tenga un dinero interesante, pueda empezar a mirar en qué aspectos sí puedo realmente invertir. Pero miren, generalmente lo que decimos es no, es que no me alcanza ese recurso, no es suficiente, no, cada periodo no me sobra nada. Entonces, claro, si ese es el pensamiento, nunca lo vamos a hacer, ¿cierto? Nunca vamos a invertir. Miren, lo que les había comentado en algún momento, por ejemplo, para la compra de una casa, ¿cómo no será mejor pagar tu cuota de apartamento que pagar arriendo? ¿Cierto? Al menos en algún momento sabes que ese inmueble va a ser tuyo, mientras que pagando arriendo, pues en definitiva, jamás lo va a ser, ¿cierto? Entonces, al menos listo, uno apretarse un tiempo, o qué sé yo, miren, conozco mucha gente, se juntan con sus hermanos, con su pareja, bueno, vamos a hacer un ahorro por este año o el otro año, entonces adquirimos una vivienda, lo empezamos a pagar, ¿cierto? Cota inicial, y miren, de esa forma se hace mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, bueno, este me pareció supremamente interesante. Nada, chicos, hasta acá llega el tema puntualmente que vamos a trabajar. Como solo nos queda 2 minutos aquí, me parece una bobada, pues como entrar al... Ah, bueno, no, pero sí podemos entonces al menos mirar en este minutico que queda. Sí, el ejercicio que está diciendo Sergio, yo creo que sí, entonces lo alcanzamos a mirar. Tú me estás hablando entonces del hotel. Sí, señora. Pues yo no sé serio, pero sí. Profe, sí, del ejercicio que nos mostró hace 8 días que le mandaron. Listo, del hotel, y entonces me estás hablando de qué resultado puntualmente. Profe, mire, lo que pasa es que yo lo hice y los datos son los mismos. Hasta la utilidad de impuesto da eso, ¿sí me entiende? Pero ¿qué pasa, profe? Que el único aquí que tiene gasto por impuestos es el 2018. Y en los datos que nos da el hotel dan todos esos resultados menos el del 2015. El del 2015, la utilidad de impuesto da 337, 645, pero en el resultado neto del periodo, los datos del hotel dice que hay una pérdida de menos un billón, yo no me acuerdo, menos uno algo. Entonces yo no sé qué hacer ahí porque se supone que impuestos son cero. Entonces Sí, pero... esa parte no la entendí. Ese es el error que yo vi aquí, que no sé si es que Pero el los datos resultado en del el hotel de estos dos es este. todo, del 2018, 2017 y 2016, todo da lo mismo, todo es perfecto. El único error es que el 2015, el resultado neto del periodo es menos algo, es una pérdida. No es 337, sino menos 1, algo. ¿Acaso una pérdida? No, Sí, entonces es está una mal el pérdida. del hotel. Pues no. Eso era lo que Sí, yo decía. porque no aparece gasto de impuestos. De la empresa, ¿no? No, es que de hecho, si acá no hubo información, este valor es este mismo. Pero entonces lo cambiamos. Sí, Obvio. claro, sí, Porque no, es que no. al cambiar eso también nos cambia todos los análisis de arriba, todos los Pero no datos de importa. arriba, porque lo veníamos haciendo con resultado neto. ¿Cuáles todos los resultados de arriba? Claro, hay muchos que es Los con analitos resultado neto. Ay, la Sí. horizontal, pero eso no importa. bueno, siquiera tiene otros 8 días para que No, termine el pero sí. trabajo.